para que pues quede registro ya que no todos están aquí presentes. Entonces, como les decía anteriormente, este curso es el curso de arte contemporáneo de Costa Rica, pero lleva la sigla, que sería la sigla AP 9024, pero también lleva la sigla RP 1103 y es el curso de arte costarricense. Inicio el programa en sí con una frase del discurso de aceptación de Virginia Pérez Ratón en el 2010. Había que trabajar de forma conjunta para eliminar el sentimiento de gueto. Y como dice Pablo Herkenhoff, desmantelar las prácticas heredadas de un sistema redundante basado en el autoconmiseración. Dicho de otro modo, dejar de plantearnos como menesterosos, artísticos y erigirnos como iguales ante los centros de poder y prestigio. Esto es la forma en que yo introduzco este curso porque hay que comprender la situación de Costa Rica a nivel de lo que es pues contemporáneo en Costa Rica, en el mundo de arte y el arte costarricense. Eso pues se da en el contexto de una Latinoamérica que es mucho más, tiene unos centros de arte mucho más grandes, mucho más desarrollados, con un público mucho más sofisticado que el de Costa Rica y que siempre nosotros, aquí lo que se dice era que era el pobrecito yo, ¿verdad? El pobrecito yo y en este caso era desde los años 90 que ya Costa Rica se empieza a plantear como un sitio importante donde se crea el arte contemporáneo, donde deja de ser como un arte de segunda, sino que pues igual que cualquier otro sitio del mundo que está creando arte. Pero para comprender este mundo de arte contemporáneo nos tenemos que echar para atrás también y conocer un poco más qué era lo que sucedió en el siglo XX, en el arte, pues el mundo de arte de Costa Rica, el arte moderno. El curso en sí de 3 créditos, segundo ciclo 2023, la clase es martes de 1 a 4:50, hora de atención es después de esta clase o a convenir con la profesora virtualmente. Son pues 4 horas lectivas, 5 horas extras y pues ahí está mi contacto. Pueden contactarme, preferiblemente siempre me contacten porfa al WhatsApp. Ahí tienen mi contacto y me pueden escribir a cualquier hora, no importa, tengo las notificaciones apagadas, entonces yo responderé cuando tenga la oportunidad. Así que cualquier cosa pueden siempre escribirme por ahí. Es importante que el estudiantado conozca el reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual, que se encuentra en el siguiente enlace, y pues señalar que si cualquiera de ustedes se enfrenta a una situación de acoso sexual de un profesor o de compañeros, denúncielo y recurra a las instancias respectivas. Hay asesoramiento y atención a aquellos estudiantes, hombres y mujeres, en casos de hostigamiento y o conductas de acoso. Entonces, por favor, eso es un tema muy importante, hay que erradicarlo y hay que denunciarlo cuando existe. Es la única forma de que lo vamos a pues, eliminar de nuestra sociedad. El curso en sí, la descripción del curso, este curso se propone como complemento al curso de arte costarricense con la finalidad de brindar al estudiantado una visión completa de la historia del arte del país. El curso aborda el desarrollo de las artes visuales costarricenses desde la década de 50 hasta la actualidad, pero pues nos vamos a echar para atrás y hacer un repaso de lo que sucedió en la primera mitad del siglo también. Plantea un análisis de la producción artística nacional desde la perspectiva de la historia cultural y política de Costa Rica. Además, cuando sea pertinente, la comprensión del arte costarricense se inscribe dentro del contexto centroamericano. Eso es muy importante desde los 90 en adelante en particular, en que pues se convierte en una región conocida, o sea, una región consolidada de arte contemporáneo. Eh, en el curso se analizarán los lenguajes modernos y contemporáneos en el ámbito de las artes visuales costarricenses. Se abarcará el estudio de las manifestaciones pictóricas, escultóricas y gráficas más significativas durante las décadas estudiadas, así como el fenómeno de los nuevos medios característicos de la posmodernidad. Y se brinda una aproximación al desarrollo de instituciones, eventos y espacios, tanto estatales como privados, que promueven y determinan el arte en el país. Los fenómenos artísticos se estudiarán a partir de la conformación del campo artístico en Costa Rica y de la inserción del arte costarricense en el ámbito global, así como la articulación de los campos de la crítica y de la historiografía.
Entonces, el objetivo general del curso es que al finalizar el curso la persona estudiante será capaz de comprender el desarrollo histórico del arte costarricense, la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, para situar sus significados y motivaciones como parte del contexto global y desde una perspectiva que permita su vinculación con aspectos sociales, políticos, institucionales y ideológicos. Y los objetivos específicos: identificar las principales tendencias artísticas del ámbito visual que se desenvolvieron en Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX y su relación con el contexto nacional e internacional. Vamos a reconocer los diferentes procesos que participan en la conformación y crecimiento del campo artístico y cultural en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX y que condicionan el desenvolvimiento de las artes visuales, y analizar las propuestas artísticas más relevantes al lado de otras fuentes de expresión legadas por los artistas, como ensayos, críticas, manifiestos, para incrementar la comprensión individualizada de dichas propuestas. Entonces, ¿cuáles son los contenidos en sí? Primero, la primera vanguardia, que sería importante reconocer o tener claro cuál es el contexto cultural, artístico, antes de ya el contenido principal del curso, que es de los 50 en adelante. Entonces, pues la primera unidad aborda lo que es la primera vanguardia, que sería eh, la década de los años 30. Entonces, el lugar de las exposiciones de artes plásticas que se llevaban a cabo en el Teatro Nacional de la década de 1930 en la historia del arte costarricense. Pero pues vamos a estar viendo cositas de todo el inicio del siglo. La generación nacionalista o de 1930, esos paisajes que todos conocemos, con la montaña, con la choza de blanco, azul y las tejas rojas, un árbol por lo menos, ¿verdad? Y entonces ese paisaje que nos identifica, esa identidad como campesino, retratado, y cómo lo vemos tanto en pues, pintura como escultura y estampa. Luego pasamos a la unidad 2, que serían las décadas del 50 y 60, la intervención estatal en el ámbito de las artes a partir de los 50, o sea, antes de eso no había ninguna política cultural en Costa Rica. El Estado no se involucraba en las artes antes de esta década. Entonces, desde este momento en adelante es que va a haber un involucramiento del Estado, y entonces vamos a empezar a ver cuáles son esas primeras políticas culturales del Estado benefactor, la abstracción, o sea, el arte abstracto en Costa Rica, que verdaderamente empieza a tomar auge a finales de esa década, de la década de los 50, y a la par de todo esto hay que entender que también es la entrada del modernismo que incluye la arquitectura moderna en Costa Rica. Pasamos a la siguiente unidad, que sería la década de los años 70, la consolidación de la intervención del Estado en el ámbito cultural y el crecimiento del campo artístico. Empezamos con lo que es la afectación de una primera Bienal Centroamericana de Pintura que se llevó a cabo en 1971. Fue este evento que se dio en el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, enfrente del Parque Nacional, ahí donde está el Tribunal Supremo de Elecciones, donde se encuentra el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Se dio este evento y fue muy emocionante para muchas personas, llegaron personas muy importantes y la crítica, o sea, el jurado falló súper en negativo en contra en general los artistas costarricenses, entonces fue un momento así clave y parteaguas para pues lo que vendría después. Entonces, empezamos con ese evento y abordamos el hecho que es el momento de la creación del Ministerio de Cultura y Juventud, y en ese momento era parte de Deportes, la creación de espacios expositivos, los salones de artes plásticas, de certámenes de paisaje, la creación del Museo de Arte Costarricenses a final de esa década. Vamos a abordar algunos de los artistas destacados en la década de los 70, la figuración crítica y lo gráfico y otros medios. Pasamos a la década de los 80, crisis del Estado benefactor y desarrollo del mercado de arte. Entonces aquí vamos a ver que las cosas cambian y como que el sector privado se integra más a las artes en esta década. Las artes empiezan a tener más mercado también. Entonces, pues ahí vamos a abordar esas instancias privadas.
la importancia que cobra el grabado en Costa Rica, o sea, la estampa. Si no saben de qué habla, de qué los estoy comentando cuando hablo de estampa o grabado, pues no se preocupen, lo vamos a ver. Pero es el arte gráfico que solía tener pues mucho interés social. Y después está por otro lado el grupo Bocaracá. Una de las giras va a ser al taller de Roberto Lizano, que fue uno de los integrantes del grupo Bocaracá en los años 80, pero que bueno, sigue trabajando y es uno de los artistas más reconocidos del país. Y terminamos con la unidad 5, que es ya lo contemporáneo, básicamente. Ahí la tensión entre lo moderno y lo postmoderno, la introducción del concepto de arte contemporáneo, la adopción de una perspectiva regional, que les comentaba anteriormente, o sea, Centroamérica, en la comprensión del arte local. La creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, iremos allá, vamos a tener una gira nos va a hacer una visita guiada el curador de la actual exposición que se llama Mesoamérica. Entonces van a entender cómo es el hecho de que tengamos esta exposición y que se haga, pues, que se plantea el arte nuevamente desde esta visión mesoamericana o de región, es interesante. Entonces ya el curador nos ha aceptado que nos va a llevar de visita guiada. Lo que estoy es esperando, desde hace semanas les escribí, pero ahí confirmo, para ver si logramos ver el archivo y conocer un poquito más sobre la organización en sí allá. Pero de todos modos lo vamos a ver en clase. Y el espacio teorética, que es otro de los espacios más importantes del arte contemporáneo, creado justo después del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y vamos a hacer una gira allá. Ahí vamos a tener también una visita con un artista. Y pues durante este tiempo es imprescindible abordar los nuevos medios como la instalación, el videoarte, las acciones y esa experimentación que se da con los materiales, ¿verdad? Entonces vamos a ver diferentes pues acercamientos al mundo de arte, un poco esa desmaterialización, ya no es solo pues una pintura, un cuadro, un grabado, un dibujo, una obra sobre papel, una escultura, un pedestal, ¿verdad? Ya el arte se convierte en algo un poco pues mucho más abierto a diferentes tipos de experimentación. Y vamos a ver que en particular en este periodo el arte va a ser bastante político. Político en el sentido de que va a abordar diversos problemas de poder, de género, de etnia y otras situaciones de marginación que se dan en las artes, y que a través de las artes vamos a poder pues tener un acercamiento a esa problemática social. Hasta este momento, preguntas, dudas, comentarios, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Gracias. Gracias, Hanna. Ok, entonces sigo. A ver, la metodología. Este curso es básicamente, como verán, es teórico práctico, porque los voy a poner a hacer, a investigar cosas, a pensar críticamente en torno a cosas, a presentar oralmente sobre el arte, para así ustedes forzarles dentro de un espacio seguro a sentirse cómodos en hablar sobre el arte, aunque eso no sea el ámbito suyo profesional. No implica que no puedan expresarse, expresar lo que sienten, expresar lo que ven. No tenés que ser especialista para acercarse al arte. Lo chiva del arte es que no es como las ciencias ni las matemáticas, que hay una respuesta correcta. En el arte no. O sea, yo no puedo decirle que si usted lo que vio en esa obra de arte es ovnis y yo lo que veo son árboles, pues a fin de cuentas no le puedo decir que no. Puedo sugerir que tal vez el artista tenía ciertas ideas, pero pues el arte es abierto a esa interpretación. Y de eso se trata, y eso es lo que quiero habilitar, esos espacios para que ustedes se sientan cómodos ante el arte. Entonces, es teórico práctico y se dará en modo alto virtual. Cada estudiante deberá ingresar continuamente a mediación virtual para este curso durante todo el semestre. Ya yo los he integrado manualmente a la plataforma. No sé si ya revisaron su acceso a mediación virtual, pero bueno, para este curso es el entorno principal.
para que les permita a ustedes acceder a los recursos y asignaciones, así como subir sus tareas. Él o la estudiante debe informarle a la profe si tienen alguna dificultad con acceder a la plataforma del curso. Todo material asignado es de libre acceso y es responsabilidad de cada estudiante informar a la profe si tienen alguna dificultad en acceder a cualquier recurso. Hay recursos que de repente, por ejemplo, dejó de existir la página web, entonces a veces, yo no sé, dejaron de pagar el sitio, no sé qué, entonces ahí me avisan si por algún motivo no pueden entrar. Como les decía, el contenido se impartirá por medio de sesiones sincrónicas vía Zoom, 75% de las veces, y encuentros en museos y con artistas. Y por favor, les pido, por favor, puntualidad en todas las sesiones, en particular las presenciales, ¿verdad? Porque ahí pues nos están abriendo las puertas y es importante ser respetuosos. Este curso está diseñado como un coloquio, por lo que la discusión es sumamente importante. Es importante que los estudiantes puedan al menos habilitar el micrófono, preferiblemente el video también. Es importante que los participantes del curso vengan preparados y dispuestos a participar activamente en las discusiones generadas, poniendo en práctica la escucha atenta y el pensamiento crítico. Es importante aclarar qué se quiere decir con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuando una persona analiza la información que ha recibido y la cuestiona tomando en consideración su propia experiencia y conocimiento previo. O sea, ahí es donde se pueden formular preguntas básicas como, ¿qué me quiere decir este texto, esta obra de arte, esta película, esta canción, esta manifestación cultural? ¿Y cómo lo sé? ¿O qué me dice que me hace sentir que eso es lo que me quiere decir esta obra de arte? Si esto es cierto, ¿qué más es cierto? ¿Por qué es o no es esto importante? ¿Qué preguntas o nuevas ideas surgen? ¿Qué más me gustaría saber de esto? ¿Cuáles son los supuestos, los propósitos? ¿Usted los refutaría? ¿Se pueden presentar de otra manera estas ideas? ¿Qué he aprendido? Todo ese tipo de preguntas es lo que genera el pensamiento crítico, es lo que permite que ustedes apliquen su propia experiencia a la interpretación de lo que está enfrente de sus ojos o su mente, ¿verdad? Entonces, sigo adelante. La intención del curso es que se sientan inmersos en el mundo de arte costarricense del último siglo y del presente. Para esto, adicional a las discusiones y giras, se pone en práctica la investigación, el aprendizaje autodirigido y la habilidad de sintetizar y exponer conocimientos de forma amena. Para lograr esto, impulsar la comodidad entre el estudiantado en hablar sobre el arte, las y los estudiantes serán responsables de hacer varias presentaciones orales durante el semestre. Estas presentaciones se harán en sesiones sincrónicas vía Zoom en las que se debe proyectar la pantalla. La vía de comunicación principal para el curso será el chat de WhatsApp. Es importante mantener este canal activo y estar pendiente de todos los mensajes. Por este medio se comunicarán las noticias importantes y será la manera más efectiva de aclarar dudas. Por favor, respeten las reglas básicas de etiqueta. Preguntas hasta el momento, ¿estamos bien? En cualquier momento me pueden interrumpir, pueden levantar la mano con gusto. Como les dije anteriormente, es un espacio seguro. Pues aquí estoy para servirles, ¿verdad? Entonces, por favor, si me quieren interrumpir en cualquier momento, adelante. Profe, yo Sí, tengo una pregunta. sí, por favor, adelante. ¿Siempre nos vamos a conectar a esta hora o es solo por hoy? Varía, varía. Yo les voy a estar o sea, comunicando la hora cada semana, entonces, porque tiene algún inconveniente o algún No, asunto. no, solo pregunto, como vi que era la una, pero o sea, por mí no hay problema, nada más para Ajá. saber, para ser Sí, es consciente. que como el curso es virtual, entonces, a ver, me llegarán a conocer y yo me emociono mucho, me apasiona mucho lo que enseño, ¿verdad? Y entonces yo puedo seguir hablando. Entonces suelo a veces iniciar un poco después para no aprovecharme demasiado el tiempo y siempre intento hacerlas, o sea, hago siempre, pero a veces me tienen que acordar de hacer pausas, ¿verdad? Recesos, pero sí yo entiendo, comprendo que es cansado, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la idea. Iniciamos un poco después para que, eh, pues, no nos excedamos pues, por la conexión, ¿verdad? Porque eso cansa. Gracias. Ujú. Em, ok, voy a seguir.
Ok, entonces, ¿cuáles son las evaluaciones? Como les decía, es de cierto modo bastante práctico. Van a tener que hacer una presentación sobre artistas de los años 60, participar en un foro sobre la Bienal de 1971, hacer una presentación sobre la reseña de una lectura y sobre algún artista de los 70, una presentación general que es básicamente una reseña de lectura que pues ahorita lo vamos a ver, pero es básicamente la reseña de una de las lecturas semanales, ¿verdad? Entonces les tocará en un momento durante el semestre abordar alguna lectura. Eh, Luego va a haber un foro sobre el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, o sea, sobre arte contemporáneo en general, y va a haber un proyecto final. Eh, entonces, el curso es uno de construcción colectiva de aprendizaje, por lo que serán responsables las y los estudiantes por generar parte del contenido de lo que se ve en el curso, sea a través de lo que comparten en los foros, en dos foros, perdón, comparten sus respuestas en la discusión durante la clase. Entonces, hacer el foro los va a preparar para venir a la clase y poder abordar y tener una discusión en torno al arte, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, a través de lo que comparten en los foros, 3 presentaciones y el trabajo semestral. Se les invita al estudiantado a seleccionar temas de su interés para estos trabajos, porque nada hago yo asignándole lo que tienen que investigar, prefiero que ustedes escojan lo que les llama la atención dentro del, pues, obviamente artistas de los 60, no me van a escoger un artista de ahora. Pero entonces, ahí yo he habilitado esta página para que ustedes puedan, pues, marcar su interés y lo que van a abordar para que no se repitan los temas. Y eso, denme un segundito porque quiero señalarles a dónde está eso. Entonces, entonces, ese enlace que también está disponible en mediación virtual, ¿ya? Les llevará a esta página y entonces ustedes ponen su nombre, ¿verdad? Aquí voy a poner Laura Monilla, y ahí van seleccionando y van poniendo lo que le interesa estudiar para el artista de los 60, cuál va a ser el artista, para la ponencia de los años 70, cuál es la ponencia que seleccionan, para el artista, cuál es el artista y la obra. Dentro del catálogo de la exposición Día que nos hicimos contemporáneos, les pido que seleccionen una obra que les llame la atención, entonces, cuál es la obra y como les dije, van a tener que reseñar la lectura. Entonces, reseña de lecturas. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre eso? De cómo se llena, eso está habilitado para que ustedes puedan editar, entonces ustedes van, a como va adelantando el semestre, lo van llenando con lo que seleccionan para el trabajo. No lo tienen que llenar todo ahora. O sea, eso a como va, a la medida que vamos adelantando, ustedes van llenando. Ok. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Em, Esto lo quiero decir nada más como al inicio para que se acuerden, como tienen varias presentaciones orales, se les recuerda a las y los estudiantes que se considera plagio leer información recolectada de algún texto, algún sitio web, de Wikipedia, de alguna página del museo, sin citarlo durante las presentaciones orales. O sea, si es una presentación oral, no implica que no tengan que citar de dónde proviene la información. Entonces, por favor, evitemos esto y pongamos en práctica en particular nuestra capacidad de parafrasear lo dicho por otros. Entonces, obviamente siempre dándoles crédito por sus ideas, pero esa capacidad de poder sintetizar las ideas de otra persona, ¿verdad? Esa capacidad de apoderarnos de esa información y de poderlo presentar, ¿verdad? Entonces,
Primero está la presentación oral sobre reseñas de la lectura que seleccionan durante el semestre. Van a ver que en el cronograma están puestas todas las lecturas que tienen que hacer y, como les dije, una vez al semestre van a tener que hacer esto. Entonces, para este trabajo, cada estudiante individualmente reseñará y analizará alguno de los textos asignados durante el semestre, indicando su selección en el Google Sheet de asignaciones. Para dicha reseña se deberá elaborar una presentación en PowerPoint o cualquier aplicación parecida, puede ser Canvas, puede ser cualquiera que ustedes utilicen. Estas presentaciones o enlaces a la presentación se deben subir al enlace habilitado para este fin en mediación virtual. Entonces me suben la presentación, cualquier cosa, si no pueden proyectar pantalla, ya lo tengo, entonces yo lo puedo proyectar, pero lo mejor es que ustedes proyecten y tengan la experiencia. No sé si en sus carreras es algo que se suele hacer, pero en historia del arte pues solemos mucho tener diferentes tipos de, desde la pandemia para acá, pues compartir de información a través de pantallas, ¿verdad? Entonces es importante ir desarrollando esa capacidad en cualquiera que sea su carrera, o sea, no solo como historiador de arte, sino que tener esta habilidad de poder hablar en frente de personas, presentar en frente de personas, porque lo van a tener que hacer en cualquier trabajo, ¿verdad? Presentar algo. Entonces, si no lo han hecho todavía, bienvenido a la primera oportunidad. Entonces, la reseña deberá contar con las siguientes partes. Primero, una presentación y contextualización del texto, incluyendo una biografía corta del autor, así súper corta, pero se investigan quién es la persona que está escribiendo este texto, de dónde viene, por qué me está escribiendo esto. Entonces, esa contextualización del texto en sí. Y luego, síntesis y resumen de, pues, de las ideas, identificando y priorizando las ideas principales, las fuentes de información, o sea, de dónde es que esta persona me está diciendo esto, de dónde sale esta información para él o ella que me está argumentando, cualquiera que sea el punto, y cuáles son las conclusiones principales del texto. Aquí lo que quiero es que eviten resumir de forma detallada, esa no es la idea, no me tienen que escribir, o sea, todo lo que dijeron, sino que la idea es hacer una lectura crítica señalando los puntos más relevantes. Entonces es resumirlo, es sintetizarlo y señalar las cosas como que, y además las cosas que más les llamaron la atención a ustedes, bueno, eso es parte de las conclusiones críticas. Importante, durante la presentación, pues obviamente las lecturas abordan, tratan el arte. Entonces, durante la presentación se deben integrar obras de arte que se encuentran o se referencian dentro de la lectura en sí o que se relacionan de alguna manera al texto. Más allá de una ilustración, simplemente las obras de arte se deben integrar a la reseña para ampliar nuestra comprensión de lo discutido por los autores reseñados. Toda obra de arte incluida en la presentación debe venir correctamente identificada. Eso incluye pues el artista, el título, la técnica, el año, las dimensiones, colección. Si no hay datos para alguna de estas, pues ahí lo indican no disponible. Ponen ND que no saben cuáles son las dimensiones. Y de último, las conclusiones críticas, criterio personal acerca del texto, destacando las debilidades o las fortalezas, qué le convenció, qué no le convenció. Aquí es donde insertan su propia voz, qué debatirías, qué cosas nuevas le hizo pensar. Y bueno, ahí, perdón, por si no saben o nunca han hecho alguna reseña, aquí les puse un par de guías que les va a servir como para orientarlos un poquito en torno a eso. Voy a detenerme acá nuevamente para ver si alguna tiene alguna duda o pregunta. Mi intención no es asustarles. Supongo que muchos de ustedes que no son nos dicen, y yo no sé si voy a poder hacer eso. Tranquilos, lo van a poder lograr. Hacen lo mejor que puedan. Aquí yo no estoy nuevamente esperando que sean expertos, ¿verdad? Yo les pongo todos esos lineamientos para que tengan una idea, bueno, sobre qué hay que hablar, para yo hablar sobre un texto de arte, qué cosas señalo, no sé exactamente, bueno, ahí está todos esos, digamos, requisitos, pero principalmente les funciona como un guía, ¿verdad? Me gustaría saber, voy a dejar de grabar por un instante, comentar que estas presentaciones son orales, no tienen que redactar, o sea, no tienen que entregar para estos trabajos de presentaciones, no tienen que entregar un escrito. Ok, para todos los trabajos
van a ver que hay una rúbrica para que puedan ir pues respondiendo a lo que es, los criterios que se han planteado, ¿verdad? Ok, voy a comentar cuáles son los siguientes, pero no vamos a entrar en detalle de cada uno de los trabajos porque yo los voy a volver a asignar. Si ustedes desean, pues más adelante, cualquier duda de pregunta, o sea, lo volveremos a ver. Entonces no voy a estar como entrando en cada una de las partes y las secciones del trabajo, em, pero bueno, sí comentarle cuál es la idea. Entonces, cada estudiante o pareja, los estudiantes de repertorio pueden trabajar en pareja con muchísimo gusto para estos trabajos. Ustedes, mis estudiantes de Historia del Arte no, sorry, eso es para ustedes, es individual, pero repertorio sí. Entonces, con muchísimo gusto, si necesitan, si desean trabajar con un compañero o compañera, pero no conocen a nadie más, pues yo con gusto puedo ir ayudándoles para formar parejas, para que así también se puedan apoyar para hacer estos trabajos, ¿verdad? Entonces, cada estudiante o pareja hará una mini presentación sobre uno o un artista que haya formado parte del grupo 8, del grupo taller o que estaba creando obra durante los años 60. Entonces, habían estos dos grandes grupos o importantes grupos durante los años 60, uno se conocía como el grupo 8, uno como el grupo taller, y pues también habían otros artistas que no formaban parte de algún grupo, pero que estaban creando arte. Entonces, seleccionan uno de esos artistas. Es preferible que estudiantes no repitan el mismo artista, por lo que se les solicita llenar el nombre del artista en el Excel de las asignaciones del curso. Entonces ustedes ahí se meten y dicen que nosotros vamos a hacer Harold Fonseca, ¿verdad? Y entonces así ya sabemos que fulano y mengano van a estar trabajando Harold Fonseca. Es una presentación virtual como de 15 minutos y hay fuentes confiables donde pueden acceder bastante información. Esto lo volveremos a abordar cuando asigno yo esto, pero por los que quisieran ir explorando cosas, pues desde ya pueden ir viendo estos sitios que son sumamente confiables con respecto a las artes. Estas colecciones estatales son las colecciones que pertenecen, por ejemplo, a las diferentes instituciones estatales del país, sea qué sé yo, las Cortes, sea el INAMU, sea, o sea, hay diferentes instituciones que tienen colecciones de arte, el Ministerio de Educación Pública, todas estas instituciones tienen colección y entonces ese es un sitio que recopila algunas de esas colecciones, algunas de esas obras y que sirve como un repositorio de información. Y también está este otro repositorio, Arte Costa Rica Pincel, fue una iniciativa de la UCR que sigue pues muy vigente y va actualizándose constantemente. Como les dije, aquí están todos los puntos de lo que se les pide. Para esto, una introducción, resumen, análisis de una obra de arte de ese artista, que esto es lo que incluye un análisis de obra de arte. Nuevamente, no quiero que se me asusten los que no son de historia del arte. Yo les pongo todo esto para que también tengan una idea de qué hacer, cómo se hace, cómo se analiza una obra de arte. Entonces, pues aquí está, si responden a esto, lo van a poder lograr. Sus propias conclusiones y pues cada una de las obras durante cualquiera de las presentaciones siempre tiene que venir correctamente identificada, incluyendo todos los elementos de la cédula de la obra de arte, que es artista, título, técnica, año, dimensiones, colección. Aquí no los voy a leer ahora, pero esto es como un guía también de cómo observar y analizar una obra de arte, qué cosas tengo que ver, cómo tengo que mirar este objeto. Entonces, esto es una guía, no, obviamente no tienen que responder a cada una de estas preguntas. Esto es simplemente algunas preguntas para especialmente aquellos que no se sienten cómodos todavía con el proceso de analizar una obra de arte. Bueno, estas son las clases de cosas que podemos abordar. Y aquí está la rúbrica. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos bien? Ok, sigo. 70s, pasamos a los años 70s, en donde van a tener que hacer una reseña de una de las ponencias de un congreso, hubo una exposición sumamente importante, perdón, voy a echarme para atrás un poquito,
El 2019, una exposición sumamente importante, la creación artística en la década de 1970 en los museos del Banco Central. Ese es el museo que se encuentra debajo del Teatro Nacional en la Plaza de la Cultura. Y pues fue un congreso sumamente importante, fue un momento en donde se hizo pues bastante investigación, estudio, compartir ideas sobre una década que no se había estudiado tanto, entonces fue sumamente importante. Entonces hubo una exposición y a la par de esa exposición hubo un congreso. Entonces lo que tienen que hacer es diseñar una de las ponencias y por otro lado comentar alguno de los artistas que aparecen en el catálogo de la exposición, ¿verdad? Entonces todos estos elementos están en línea, no se preocupen, o sea, está el enlace a la memoria del Congreso, está el enlace a la exposición. Entonces la idea cuál es, bueno, y ver el catálogo, ver las obras que habían y ver si a alguno les llama la atención para abordar ese artista, esa obra. Entonces, igual todos los elementos que debe incluir la presentación y la rúbrica. Y ya está el proyecto final, que sería una exposición básicamente libre, de temática libre. Cada estudiante elaborará un proyecto final de investigación individualmente o en grupo que se relaciona con la temática del curso. El tema del trabajo es de libre selección y se le sugiere que sea un tema que le interese profundamente. La profe guiará al estudiante o los estudiantes para que refinen la dirección que tomará el trabajo, asegurando que no sea demasiado vasto, porque eso es lo que sucede muchas veces. Alguien viene y me dice, yo quiero estudiar el videoarte de Costa Rica. O sea, eso es como más de una tesis doctoral. Entonces, bueno, hay que ir refinando, refinando y yo ahí les voy a estar ayudando para llegar a un tema manejable. Sí les sugiero que una de las opciones es seleccionar una obra de arte específica y a través o a partir de esa obra de arte hacen la investigación y yo ahí obviamente les ayudaré y les guiaré en todo el proceso. Como lo estipula Isaac Felipe de Sopeifa en su guía para la investigación y desarrollo de un tema, 1986, un recurso que me encontré ahí un día y que me gustó mucho es leer a uno de los próceres, digamos, de los pensadores intelectuales de nuestro país. El valor de una investigación depende de la cantidad de material reunido, del examen crítico que se haga de ese material, de la organización que se dé al material, de las conclusiones a que se alcance y de la originalidad. Entonces, eso lo pongo aquí porque a mí siempre me inspira pensar que sí, yo podría dar el mismo tema de investigación y me darían o me entregarían, especialmente en historia del arte, un trabajo distinto cada uno de ustedes, ¿verdad? Tiene que ver cómo la cantidad de material, la manera en que interpretan ese material, la manera en que reúnen y ordenan los argumentos a presentar, la manera original en que ustedes pues concluyen este, esta investigación y pues mucho tiene que ver con la manera en que lo arman, ¿verdad? Yo le puedo dar legos, tengo dos hijos pequeños, probablemente en algún momento aparecerán en cámara y yo le doy legos a cada uno y pueden ser exactamente los mismos legos y van a armar algo diferente. Igual, no hay una manera correcta de hacer estas investigaciones. Estas son a partir de lo que ustedes construyen. Entonces quiero que ustedes sientan confianza al abordar esto. Entonces, bueno, hay diferentes entregables, tendrán que hacer una propuesta, tendrán que hacer una bibliografía anotada, tendrán que entregar un esquema. Veo que tengo las fechas mal, tengo que corregir esas fechas antes de volverlas a subir. Entonces, ok. Entonces, tienen esquema, esto pues para ir paulatinamente haciendo el trabajo, presentación final y el ensayo que tienen que entregar. Entonces, y aquí está la rúbrica. Obviamente veremos estas evaluaciones a cómo vamos adelantando en el semestre. Preguntas, dudas, preocupaciones, estreses. ¿Cómo están? Me encantaría verlos un toque. Si pueden volver a encender cámara. Chicos, porfa. Voy a poner, a ver, pero para comentarles que, bueno, mi nombre es Laura, yo soy
tica, pero fui y estudié todo fuera del país, entonces hice todos mis estudios en Estados Unidos, desde el bachillerato universitario hasta lo que es el doctorado. Me saqué el doctorado en Historia del Arte, o sea, todo mi énfasis ha sido Historia del Arte, y mi tesis precisamente fue el tema del desarrollo de arte moderno en Costa Rica. Entonces, es un tema que, pues, es mi interés principal en términos de investigación, pero también es importante comentarles que desde que volví a Costa Rica a vivir, empecé a dar clases, bueno, no justo al principio, volví en el 2010, todavía estaba con lo de la tesis. Desde el 2016 estoy dando clases en la UCR, en la Cátedra de Historia del Arte, también doy cursos en la UNA Liberia, doy cursos allá de humanidades. Así que estoy muy acostumbrada a tener estudiantes que no conocen nada de arte y trabajar con ellos no me preocupa, o sea, yo sé que los puedo llevar en este proceso. Así como doy también cursos de turismo, pero la parte cultural, entonces doy cursos de turismo cultural, patrimonio cultural costarricense, y con eso dicho también estoy muy involucrada en lo que es el mundo de museos, tanto nacional como internacionalmente. Me fascinan los museos, las dinámicas de los museos, por ende tanta visita a los museos. Y sí, eso es un poquito más sobre mi persona. Estoy aquí para, como les digo, para servirles, ojalá para inspirarles a seguirse acercando a, pues, la cultura de nuestro país. Y, y sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no, eso sería por hoy. Si pueden encender cámara un último momento para decirnos adiós, por favor, les agradecería. Gracias, Sofía. Gracias, Paula. Gracias, Jessica. Sé que Nicole no puede. Carlos, creo que la conexión la tiene mal. Perdón, profe, yo tengo una pregunta aparte al final. Ok, no hay problema. Con gusto, nos quedamos aquí. Yo también